En Caras y Negocios recibimos a Camila Ramundo. Ella es médica ginecóloga y mastóloga y te dedicás, Cami, principalmente al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Sí, exactamente. ¡Qué trabajo! Sí, duro, pero bueno, a la vez también muy apasionante. Apasionante y me imagino satisfactorio en cuanto a cuando los resultados son buenos, cuando ves que obviamente que pueden salir adelante, acompañar en ese proceso. Exactamente, sí, ese creo que es el gran desafío de la mastología, es el acompañar al paciente más allá de hacer los tratamientos que sean los adecuados para cada paciente, pero sí, sabemos que la gran mayoría de las veces con un diagnóstico a tiempo el tratamiento es exitoso y eso genera una gran satisfacción. Claro, porque antes cuando vos escuchabas la palabra cáncer de mama era como algo, y más porque hay muchos casos que uno conoce, es como que vos decís, es sinónimo de muerte, y no es así. No, para nada. Hoy, gracias a la ciencia, a todo lo que han trabajado, a la medicina, no, en algunos casos sí, en otros no. Digo, no sé, en porcentaje. Mira, sabemos que cuando se diagnostica a tiempo, más del 90% de los casos se curan. Por eso es tan importante y por eso hay tantas campañas y hacemos siempre tanto énfasis en el diagnóstico temprano, en hacerse la mamografía, hacerse los estudios, las consultas con el mastólogo, porque eso es lo que hace la diferencia. El diagnóstico temprano sabemos que salva vidas. Una vez por año. Sí. Hay que ir a hacerse los controles. Con eso estamos bien. Eso estamos bien. Yo siempre recomiendo que consulten con un mastólogo y que evalúe según los antecedentes personales de cada uno y ahí les va a dar como una indicación de cómo tienen que ser los controles. En líneas generales, la mayoría de las pacientes sin antecedentes familiares, con una vez por año estamos bien. Bien, sí. Y si no, bueno. Y si no, se evalúa específicamente para cada paciente. ¿Y qué significa para vos el dedicarte a todos estos temas, al cáncer de mama? Bueno, y es un gran desafío, como te decía, porque obviamente tenemos la obligación y el compromiso de estar completamente actualizados cuando nos dedicamos al cáncer de mama. El cáncer de mama, los tratamientos avanzan constantemente y esto nos hace que no nos tengamos que quedar atrás, porque indicarle a esa paciente el tratamiento que es adecuado para ella es lo que va a marcar la diferencia en su sobrevida. Entonces, obviamente, tenemos la obligación de estar al día, de estar actualizados. Y el otro costado del dedicarse al cáncer de mama es algo que no nos enseñan en la facultad y que es igual de importante, que es cómo vamos a acompañar a esa paciente. Obviamente es una paciente que necesita un acompañamiento distinto, necesita que empaticemos con ella, necesita que la contengamos y no siempre es fácil, no siempre sabemos cómo hacerlo, no siempre sabemos qué es lo que específicamente necesita esa paciente que tenemos adelante y eso es por ahí lo más complicado y lo que menos nos enseñan. ¿Y por qué decidiste enfocarte acá en esto del cáncer de mama? Bueno, yo había decidido ya dedicarme a la ginecología, hice mi residencia en ginecología en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, que es donde hoy trabajo, y ya durante mi residencia empecé a ver el impacto que tenía sobre esas pacientes un tratamiento adecuado y hecho a medida. Y el ver con qué frecuencia teníamos éxito en esos tratamientos y cómo podíamos cambiar la vida de esas pacientes fue lo que me empezó a motivar a estudiar más, a formarme mejor y a ir tomando ese camino. Por eso fue que hice mi rotación en el MD Anderson en Houston, que es una institución de referencia mundial en cáncer de mama, y después ya hice mi posgrado en mastología y de a poco me fui dedicando a la mastología. Bien, ¿y cómo equilibrás todo lo que tiene que ver con todo este campo, ¿no? del cáncer de mama con tu vida personal? Bueno, ese creo que es lo que más me cuesta. Claro. Lo que más me cuesta. Yo tengo dos nenas de 4 y 2 años y bueno, obviamente tuve que empezar a entender que siempre que me iba bien en mi carrera, algo iba a estar mal en mi casa y siempre que me dedicaba de lleno a mis hijas, algo iba a estar mal en mi carrera. Y encontrar ese equilibrio y entender cuándo necesitamos estar en uno u otro lugar, creo que es el éxito, digamos, de todo. Es como un péndulo, ¿viste? Sube uno, baja otro. A veces sí conseguís el equilibrio, sí, que decís, wow, está bien todo, pero va y viene. A veces va por un lado y para otro. Y también yo siempre pensé que se educa y se enseña con el ejemplo.
Y también empecé a entender que cada vez que yo me iba a trabajar y le mostraba a mis hijas ese compromiso por mi trabajo, algo les estaba enseñando, o cada vez que elijo leer un paper en vez de sentarme a hacer un rompecabezas, también algo les estoy enseñando. Y a poco aprendí que esos momentos en los que yo más creía que les estaba fallando, en realidad más les estaba enseñando. Y así uno tiene que ir equilibrando, como vos decís, como un péndulo. Totalmente. ¿Y cómo fue tu formación hasta llegar a ser lo que sos? Bueno, yo me fui a vivir a La Plata a los 17 años, estudié en la Universidad Nacional de La Plata y bueno, cuando me recibí, ahí ya volví a Mar del Plata, que es mi ciudad natal. Como todo marplatense soy muy fanática de mi ciudad y nunca consideré no volver. Ahí entré a la Clínica Pueyrredón, hice mi residencia en ginecología y después ya me quedé, hice mi posgrado en mastología y ya me quedé trabajando en la Pueyrredón, que es donde hoy trabajo. Bien, y todo el tiempo actualizándote, porque como bien decías, no es algo que listo, ya me formé, estudié, chau. No. Acá hay un avance que es realmente sorprendente, gracias a Dios. Sí, es sorprendente y es constante y eso hace que tengamos que todo el tiempo estar asistiendo a congresos, haciendo cursos, haciendo nuevos posgrados. La realidad es que avanza todo muchísimo y tenemos que estar al día. Es importantísimo, es lo que nuestras pacientes necesitan. Bien, es importante como mínimo, o sea, una vez por año sí o sí, eso no cambia, sí. Ir a hacerte los controles, pero también hay un autocontrol. También hay un autocontrol que está bueno que lo hagan, que tengan la conciencia. Creo que ayuda un poco a tener este registro de que me tengo que cuidar y me tengo que controlar. El autoexamen mamario es importante hacerlo. Si lo podemos hacer una vez por mes es lo ideal. Cuando nos estamos bañando, Cuando nos estamos bañando, yo siempre les recomiendo que no lo hagan ni cuando están menstruando, ni en el premenstruo, ni ovulando. Porque son momentos donde la mama se pone más dura y nos podemos confundir. El postmenstruo inmediato es lo ideal, justo cuando dejamos de menstruar. Y tener siempre como el mismo momento del mes para hacerlo nos va a ayudar a poder identificar si hay algo raro. Pero siempre me gusta aclarar que, porque hay una confusión con esto, muchas pacientes vienen y me dicen, no, hace 3 años que no me hago la mamografía, pero yo me reviso, me toco. No sirve. No suplanta una cosa con la otra. En general, aclaro que es en general, cuando nosotros detectamos un nódulo, porque lo tocamos, en realidad estamos llegando tarde. Con la mamografía seguramente lo podríamos haber identificado 2 años antes. Entonces, por eso es importante que no se reemplazan la mamografía todos los años y está buenísimo que en el intermedio de ese año tengamos el hábito de revisarnos. Y nos tendría que llamar la atención si encontramos una dureza, ponele, digo, porque uno se hace y digamos, si veo que está blandita la mama, ¿todo bien? Exacto. Tranqui, sí. Pero si noto que hay algo... Si noto que hay algo duro, si noto que la piel cambia de color, si noto que sale algún líquido extraño por el pezón que no debería, ¿sí? Esas son cosas que nos tienen que llamar la atención. Y esto de las durezas es importante lo de en qué momento del mes hacerlo, porque la realidad es que en las mujeres muy jóvenes, si estás menstruando o ovulando, las durezas se pueden tocar y son normales. Entonces, tener el hábito de revisarme todos los meses y en el momento del mes adecuado nos va a ayudar a identificar cuando aparezca una dureza que no es la que yo tenía, cuando es algo fuera de lo normal. Igual siempre, ante cualquier duda, lo ideal es consultar al mastólogo y eventualmente te revisará y se harán los estudios que sean necesarios. ¿Y cuando hay prótesis? Cuando hay prótesis se pueden hacer todos los controles de igual manera, no interfieren. Siempre se dijo que la mamografía no era recomendada cuando hay prótesis, eso no es cierto. Existen técnicas que nos permiten hacer la mamografía en mujeres con prótesis. Mismo ecografías mamarias, mismo la revisación. Sí, por ahí a veces agregamos la resonancia de mamas para ver cómo están específicamente las prótesis, pero los controles se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Perfecto. ¿Utilizás redes sociales, Cami? Utilizo redes sociales, @cáncer-de-mama-MDP. Ahí tienen los números de contacto, también el WhatsApp para pedir turnos y si no, a través de la turnera de la Clínica Pueyrredón. Bien, ¿y de manera virtual también se te puede consultar? Sí, no es lo que hago habitualmente, pero cuando son casos que no viven en la ciudad o están en el extranjero o en otra ciudad, me pueden consultar por consultas virtuales, sí. Perfecto, y ahí también me imagino que subirás mensajes, tips de cuidados. Exacto, sí. Todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama. Exacto, en las redes tratamos de subir contenidos de información, cosas, las dudas más frecuentes que tienen las pacientes, los mitos, que hay muchos. Entonces, como este que decías de las prótesis, que durante mucho tiempo se decía y no es así. Y no es así. Así que trato de subir todo ese tipo de información para que sea útil para las pacientes. Bien, repetime entonces, Cami, el Instagram. @cáncer-de-mama-MDP.
Bien, en Mar del Plata. En Mar del Plata. ¿Y exacto. venís acá a Buenos Aires seguido? Vengo seguido por congreso, siempre hay algo, así que 3, 4 veces por año algún congreso vengo a Buenos Aires, sí. Ahí está. Y estás obviamente informada a través de lo que va saliendo de bibliografía y todo, digo, más allá de los congresos. Exacto, sí. Yo soy miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, que tiene sus comités y sus reuniones que son mensuales, donde se muestran trabajos de actualización, así que estoy siempre en contacto con otros colegas mastólogos y siempre nos vamos actualizando en conjunto sobre las cosas nuevas que van saliendo. Y como país en Argentina, ¿cómo estamos con el cáncer de mama en relación a otras partes del mundo? Y a ver, somos un país que tiene una alta incidencia en cáncer de mama, todavía tenemos también una mortalidad que podría ser menor, pero estamos creciendo mucho en cuanto a la asistencia que damos. Hay muchos centros donde hay unidades de mastología, hay cada vez más mastólogos y eso está demostrado y estudiado que hace la diferencia en cuanto al tratamiento que recibe la paciente. Entonces, creo que vamos por un muy buen camino y vamos mejorando cada día. Yo creo que también se creció mucho en las campañas, no sé si esto es real. Las campañas hay por todo el país, todos los años en octubre, siempre es el muchísimo. Mes rosa, el mes rosa. Que te hacen una toma de conciencia de ropa, un mechón de pelo, bueno, todo lo que se hace. Exacto. Me parece que en eso estamos bien. Sí, yo creo que hay mucha conciencia en líneas generales en las mujeres que hay que hacerse la mamografía. Hoy por hoy es raro ver todavía pacientes que están añares sin hacérsela. Hay obviamente todavía, pero sí hay mucha conciencia en líneas generales. Sí, yo he visto hasta camioncitos, como que van sí. por diferentes barrios de manera gratuita, como que hay, ya digo, si no te ocupás es porque realmente no querés. Exactamente. Porque mínimamente si averiguás, hay 1000 maneras de hacerte los controles. Exactamente. Nosotros, en conjunto con la Clínica Pueyrredón y Imágenes MDQ, que es una empresa de imágenes de Mar del Plata, todos los octubres se hacen mamografías gratis para pacientes que no tienen cobertura, obviamente, y cada vez viene más gente. La verdad es que hay mucha conciencia. Bien, Cami, repetime las redes entonces una vez más. @cáncer de mama MDP. Me encantó. Un placer. Gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Gracias.